Y vamos a compartir hoy día sobre un tema que está muy relacionado con lo que hemos estado compartiendo. ¿Sobre qué hemos estado compartiendo? Hemos estado en un ciclo de predicaciones. Hemos estado inmersos en un ciclo de predicaciones. Todas han estado apuntando hacia un solo objetivo. ¿Cuál ha sido ese objetivo? ¿Cuál es ese objetivo? Más allá de específicamente lo que es Isaac. Ser un discípulo. Ese es el objetivo, ser un discípulo. Es sido un ciclo de predicaciones que nos invitan a llegar a ser discípulos de Jesús. Y hoy día estamos terminando, hoy día lo vamos a terminar. Pero espero que los domingos anteriores haya causado algo en ti. Y si tú faltaste, recuerda que todas las predicaciones se suben a YouTube, a nuestro canal. Y te invito a que las escuches. Pero la idea es que cada vez que tú escuchaste estas predicaciones, que te hayan animado a dar un paso concreto hacia ser más como Jesús. Que hayas tomado decisiones concretas para parecerte más a tu maestro. Y dejemos de lado esta posibilidad muy presente en el mundo cristiano de ser solo creyentes. Podemos ser solo creyentes, pero el Señor nos invita a ser discípulos. Y para finalizar este ciclo, el Señor me llevó a hablar sobre un tema que me dio ese susurro de que esto había de conversarlo porque es una característica básica y clave para convertirnos en discípulos. Es decir, esto si no está, todo lo demás que tú puedas hacer, los esfuerzos naturales y sobrenaturales que puedas también pedir de parte de Dios para ser discípulo, va a quedar inconcluso. Esto es tan importante que tú lo puedas entender. Y además esto nos va a servir para introducir el próximo ciclo de predicaciones. Que el próximo ciclo de predicaciones comienza el próximo domingo. ¿Y de qué creen que vamos a compartir? ¿Cuál creen que va a ser el próximo ciclo de predicaciones? ¿No? ¿Cuál creen? ¿A alguien se le ocurre? ¿A alguien el Espíritu Santo le sopla ahí? ¿Qué creen? ¿Abril? ¿Por qué abril va a ser después conocido como muy importante para nosotros? De la iglesia. Entonces vamos a predicar sobre la iglesia y vamos a terminar con esta hermosa celebración del domingo 30 de abril. Entonces este concepto que vamos a hablar hoy día también nos va a ayudar mucho a la introducción del ciclo de predicación. Entonces este es el tema para que tú puedas anotar. Acuérdate, te animo a que puedas estar anotando, puedas tomar apuntes en tu celular, en tu cuadernito, en lo que sea. Hoy día vamos a hablar de la humildad y de ser humildes como Jesús. Así que quiero que prestes bastante atención. La humildad es definida por la RAE, por la Real Academia Española, de la siguiente manera. Mira lo que dice. La humildad vendría siendo una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Entonces la virtud nuevamente consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades, y mira la segunda parte, y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Entonces la humildad desde ya, para cuando tú escuches hoy día la palabra humildad, tiene dos ideas súper importantes. Una es un conocimiento de realmente quién tú eres, para que no te vayas hacia uno de los dos extremos que después vamos a hablar, pero además dice algo muy importante, no es solo conocimiento, sino que es, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué dice ahí la segunda parte? Ya, y él significa que es concreto. Es decir, conozco lo que yo soy, quién soy, y obro de acuerdo con ese conocimiento. Es decir, soy coherente. Lo que yo pienso, lo que se ha instalado en mí como conocimiento, yo lo aplico y yo lo actúo. Entonces eso muchas veces no detallamos, pero ¿cuántas veces pasa que no hacemos lo que decimos o no hacemos lo que pensamos? Y actuamos totalmente de manera incoherente muchas veces. Entonces, la idea es que podamos ahí establecer esta realidad de estas dos patitas de la humildad. Ahí también en la Real Academia Española hay una definición que es muy buena porque es corta, pero precisa mucho lo que es el establecimiento del concepto bíblico de la humildad. ¿Y cuál es esta definición muy cortita? Dice que la humildad vendría siendo sumisión y rendimiento. Rendimiento no de cuánto rinde tu auto, sino de rendirse, de entregarse hacia el Señor. Y eso es súper importante porque este es el concepto bíblico que hay detrás de la humildad, la sumisión. ¿Y la sumisión a qué? La sumisión a la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Eso es la humildad. Muchas veces, no sé si tú has leído la palabra donde dice humíllense. Entonces uno dirá, chuta, tengo que llorar y tirarme al suelo, así como una forma de una victimización de algo. No, la palabra cuando dice humíllese es sométete, entrégate, da el entendimiento de que ya tu vida no te pertenece,
sino que tu vida proviene de parte de Jesús. Entonces, ahí es súper importante que tú puedas entender un poco qué es lo que es la humildad. Y la humildad es algo muy necesario para ser discípulo. ¿Por qué? ¿Por qué es súper necesario para ser discípulo? Porque es clave para ser discípulo. Para que no haya soberbia. Ya. Pero ¿qué es la característica de ser un discípulo? ¿Hacia dónde apunta un discípulo? Pero en relación con... A ser humilde. Un discípulo apunta ¿hacia qué? Ya, a ser como su maestro. ¿Y cómo es nuestro maestro? ¿Cómo es Jesús? Humilde. Ahí lo vamos a poder ver ahora. Quiero que tú me puedas acompañar ahí a la palabra Filipenses capítulo 2. La humildad es súper clave y necesaria para ser discípulo porque es extremadamente parte de Jesús, del corazón de Jesús. Está intrínsecamente relacionado con quién es Jesús. Por eso es tan clave para nosotros decir, si tú quieres ser como tu maestro, en este caso como Jesús, tienes que visualizar cómo era, cómo pensaba, cómo actuaba. Y todas esas cosas están muy enmarcadas en lo que es la humildad. Entonces, vamos a Filipenses, vamos a leer un pasaje un poco más largo de lo normal. Así que yo te pido que puedas tomar tu Biblia para que puedas ahí tú también seguirme. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y desde ya, si tú tienes tu destacador o ahí está en el celular, puedes subrayarlo porque realmente es un tremendo pasaje. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión con el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, hágame verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Mira este versículo 5 que es muy importante. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, nuevamente yo te invito a que tú lo puedas guardar este pasaje. Lo vamos a analizar algunas partes ahora. Pero yo quiero decirte que este pasaje, si tú estás viendo ahí la Nueva Traducción Viviente, te vas a dar cuenta que ese pasaje tiene un subtítulo, tiene una entrada. ¿Cuál es la entrada que sale ahí? Ese subtítulo que sale. Tengan la actitud de Cristo. Tengan la actitud de Cristo. Eso es súper importante. Está en el versículo 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Esa es la invitación para todo aquel que quiera ser discípulo. Si tú hoy día estás acá y realmente estás disponiéndote para ser discípulo de Jesús, tienes que tener la misma actitud que Jesús. Y la actitud de Jesús se caracterizó plenamente por la humildad. Y este pasaje nos ayuda a ver esto. Porque la humildad acá nos lo muestra de una manera muy plena, muy integral, porque nos dice que Jesús nació de forma humilde. Nos dice que Él renunció. Imagínate, Él estaba en la gloria con Dios. Él renunció a sus privilegios y bajó a nacer en un pesebre. Él, tal vez la forma más básica que se podía nacer en esa época. Entonces, desde el nacimiento vemos la humildad de Jesús. ¿Y qué nos dice este mismo pasaje? El versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz
como los... Criminales. Entonces, tú puedes ver que Jesús, la historia de Jesús desde el nacimiento hasta la muerte, está marcada por una gran característica. ¿Y cuál es esa característica? La humildad. La humildad. Jesús nació de forma humilde y murió de la misma forma. Y la palabra lo destaca no porque le dio la gana, sino porque es algo que tú tienes que entender. El corazón del Señor es un corazón humilde. Y la humildad lo representa plenamente. Y además vemos las consecuencias de la humildad. ¿Cuáles son las consecuencias de la humildad en el caso de Jesús? ¿Cuáles son las consecuencias que Él vivió por ser humilde, por obedecer al Padre? La muerte. ¿Ya? Pero veamos ahí qué dice el versículo. El mismo pasaje nos dice cuál fue la consecuencia. Obediencia. ¿Ya? Pero ¿cuál fue la consecuencia? ¿Qué pasó con Jesús? Por eso La Dios muerte. lo exaltó. A ver, Luis. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Exacto. Es decir, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que así toda rodilla se doble y toda lengua confiese quién realmente es Jesús. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de la humildad? ¿Cómo el Señor paga la humildad? Honrando, levantando, poniéndonos realmente en el lugar que nosotros merecemos por ser hijos de Dios. Es decir, tú por ser hijo de Dios, tú tienes derecho a infinidad de riquezas. El tema está cómo es el camino para llegar a disfrutar de esa vida abundante. Y yo veo que el camino está claramente cimentado y marcado por la humildad. Entonces, yo no sé si habías leído antes este pasaje. Si no lo habías leído, guárdalo, después medítalo en tu casa. Es un pasaje muy potente porque nos permite contemplar el corazón de Jesús. Son pocos los pasajes en los cuales se destaca también lo que tuvo, las decisiones que tomó Jesús para vivir, para venir a vivir por nosotros y luego morir también por nosotros. Sin duda, ahí en tu palabra, la que tú tienes, continuamente podemos ver cómo para Jesús la humildad era un valor fundamental. Para Jesús no solamente el vivir de forma humilde, el nacer de esa forma y el entender que iba a morir de la misma era lo importante, sino que para Jesús la humildad era tan valiosa que Él se dedicó a enseñarla. Jesús se dedicó a enseñarle a sus discípulos de distintas maneras, de distintas formas, el valor de la humildad. Y tú puedes ver, si tú has leído los evangelios, si no, yo te invito a que lo puedas hacer, que a los discípulos esta misión les fue muy difícil. Los discípulos constantemente metían la pata en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque tú ves distintos pasajes en los cuales los discípulos compiten entre sí. No sé si tú recuerdas un pasaje que uno muy anecdótico y como chistoso, en el cual la mamá de dos discípulos va hacia Jesús y le dice: Jesús, ¿puedes tener a mis hijos en consideración y sentarlos ahí a tu derecha y a tu izquierda? Así como, oye, no quería otra cosita, así como me estáis pidiendo un poco. Entonces, constante, y eso generó una pelea entre los discípulos. No, yo quiero, ¿cómo es posible acaso estar más cerca de Jesús? Entonces yo quiero estar cerca de Jesús. No, porque yo esto. Puedes ver también las peleas entre Pedro y Juan. Yo no sé si tú has leído el Evangelio de Juan, pero constantemente se ve que había una disputa entre Juan y Pedro por muchas veces estar más cerca de Jesús, por muchas veces representarse de una manera de un mayor entendimiento de lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, los discípulos claramente no entendían el reinado de Jesús. El reinado de Jesús está basado en la humildad. Ellos creían que el reinado de Jesús iba a estar basado en torno al poder humano, militar, social, de influencias. Entonces ellos buscaban eso. Y decían, si yo sigo a este maestro Jesús, yo vengo con el concepto mesiánico de un Mesías guerrero, yo me voy a sentar y voy a gobernar Israel junto con él. Entonces muchas veces lo que tú ves, esas disputas de ego, tienen relación con eso. Entonces Jesús tuvo mucha paciencia. ¿Y cómo Jesús le enseñó a los discípulos sobre humildad? ¿A alguien se le ocurre algún pasaje del Evangelio donde Jesús enseñó sobre humildad? Cuando lava los pies. Yo no sé si tú sabes que el lavado de pies estaba comandado, lo tenía a cargo el siervo más siervo de todos los siervos. Era la tarea más fome, la tarea más dura, porque en ese tiempo no es como ahora que tenemos zapatos, sino que estaban con
Sandalias, alpargatas, y te llenabas de barro, de repente pisabas cosas de animales, para no decir qué de animal, ustedes se entenderán, y tus pies quedaban demasiado afectados. Y Jesús en una ocasión, tal vez todos conocen este pasaje, Jesús al ver que no estaba ese siervo y que ninguno de los discípulos quiso o decidió hacer esta acción, Él tomó ese lugar. Y ahí Él les enseña a cada uno la importancia de ese acto y la importancia de amar al otro de manera concreta y de que Él estaba dispuesto a hacerlo por ellos. Como además Jesús enseñó sobre la humildad, enseñó que la forma de ser grande, porque los discípulos querían ser grandes, los discípulos querían estar dentro de los primeros, y el Señor les enseñó, la grandeza se logra a través del servicio. La grandeza se logra a través del servicio. ¿Qué dice la palabra? Que los últimos serán. Constantemente el Señor va estableciendo eso. Tú estás apurado por ganarle y por pegarle un codazo al discípulo, y te quiero decir que el que sea más siervo de los demás, el que esté más dispuesto a ayudar, ese va a ser el primero. Ese va a ser el enaltecido, el honrado. También tú puedes conocer un pasaje muy, muy importante de Jesús, que cuando se habla a los cansados, Jesús se dirige a los cansados. ¿Alguien alguna vez ha estado cansado acá? Tal vez estás cansado ahora mismo. Veo unas caras más cansadas que otras. Entonces puede ser. ¿Qué dice Jesús sobre los cansados? ¿Alguien recuerda cuál es la invitación a los cansados? Vengan a mí, que yo los haré. ¿Y después qué dice ese pasaje? Que por si acaso está en Mateo 11, 28, 29. Mateo 11, 28, 29. ¿Cuál es la segunda parte de ese pasaje? Y aprendan de mí. Discípulo, aprende de mí, que soy manso y humilde. Que mi corazón es manso y humilde. Entonces, de nuevo está enseñando, aprende de mí. ¿Y qué tienes que aprender? Esto. Tienes que aprender esto, cómo es mi corazón. Y además Jesús también enseñaba en su manera de actuar constantemente y relacionarse con las personas. ¿Cómo era la relación de Jesús con las personas? Era completamente humilde Él. Él se presentaba frente a todos de la misma manera. A Jesús nunca lo vemos generando como, este tiene más dinero, me acerco de una manera distinta. Este es un pobre que nadie lo quiere, me acerco apenas. No, el Señor siempre con todos se presentó de la misma manera y actuó de igual forma. Entonces eso también nos enseña a cómo actuar, a cómo realmente ser personas que tengan esta característica. El que los discípulos pudieran convertirse en personas humildes. Y quiero ahí derribar algo. Cuando hablamos muchas veces de humildad, entendemos pensar en el bolsillo. Es decir, puede haber una persona muy pobre y ser completamente opuesta a la humildad. Puede tener su corazón lleno de orgullo. Y puede haber una persona muy rica que realmente tenga el corazón más humilde de todo. Entonces eso no tiene nada que ver, ¿ya? Ese concepto de humildad que muchas veces tenemos no es... La humildad que el Señor buscaba era la humildad del corazón, no de tu realidad económica, socioeconómica. Eso no era lo importante. Esto era fundamental. ¿Por qué? Porque siendo humildes, solo siendo humildes, iban a poder aprender lo que el Señor tenía para darles. Y acá yo quiero decirte algo. ¿Cómo uno detecta una persona humilde? Y yo quiero decirte que uno como pastor, uno busca eso porque necesita construir la iglesia en base a personas humildes, personas que tengan este corazón. ¿Y cómo uno lo detecta? Con la capacidad que tienen y la disposición que tienen para aprender. Aquel que está en constante búsqueda de aprender y se muestra realmente, ¿sabes que sí? Hay algo más que puedo conocer, sí hay algo más que me pueden corregir, sí hay algo más que yo puedo enderezar. Esas son las personas humildes. Esas son las personas humildes, las que tienen esa actitud constante de aprender, de preguntar. Y uno dice, wow, acá hay alguien que quiere más. Cuando nosotros nos mostramos, y yo te digo porque muchas veces yo he pecado en eso, y espero que tú también seas sincera contigo mismo cuando te sucede. Muchas veces me enfrento a cosas y digo, esto ya lo sé. O cuántas veces me pasó un día domingo, esta predicación ya la escuché, esta parábola ya la escuché, esta enseñanza tal vez incluso repetida, ya me la sé de memoria. Estos versículos yo ya los conozco. ¿Cuántas veces a mí me pasó y cuántas veces tuve que recibir esa corrección de parte del Señor? Hey, eso no está bien, mira lo que hay en tu corazón, mira lo que hay en tu corazón al pensar de esa manera. Entonces es lo mismo con nosotros. Y cuando uno lo ve, yo por ejemplo lo puedo ver los días domingos. Si tú vienes con una disposición, primero si vienes, eso es lo primero. Segundo, si vienes con una disposición a aprender, es muy distinta y uno lo visualiza. Uno lo visualiza. Uno sabe quién está acá y quién está pensando en otras cosas. Uno sabe quién está acá buscando y quién está acá esperando que termine la hora. Uno lo sabe.
El Señor más que nadie lo sabe, pero uno también lo visualiza. Entonces yo quiero invitarte a que tú puedas decidir tener y desarrollar esa capacidad y disposición para aprender. Siempre hay más que puedes saber. Siempre hay más que puedes conocer. Siempre hay cosas que puedes cambiar y ajustar. Siempre. Y esa es una forma clave para detectar qué persona está caminando realmente en humildad. Si tú quieres ser un discípulo, entonces tienes que prestar mucha atención a esto. No sé si alguien aquí realmente durante este ciclo de predicaciones ha tenido un convencimiento. Sí, yo quiero ser un discípulo. No quiero quedarme solamente como alguien que viene y que cree en Jesús. Yo quiero caminar por donde Él camina. Si tú quieres ser esas personas, presta atención a la humildad. Y te digo lo que es la humildad para un cristiano, para que tú lo puedas agarrar un poquito más, tal vez en lo concreto. La humildad para un cristiano es el reconocimiento constante de que dependes de Jesús. Eso es la humildad para un cristiano. Constantemente recordar que dependes de Jesús. Porque cuando tú te sueltas de la dependencia de Jesús, empiezas a agarrar tu vuelo propio, empiezas a agarrar tus propias ideas, empiezas a mezclar muchas cosas y es ahí donde empieza la complicación. Una persona cristiana humilde es aquel que sabe que tiene que someterse a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios muchas veces va en contra de nuestra propia voluntad. Y ahí es donde está el problema. Porque si todo lo que yo digo sí, Jesús me dice sí, pero fácil. Pero lo que yo digo sí, que Jesús me diga que no. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Es fácil para nosotros? ¿No está siendo fácil? ¿O decidimos por lo nuestro? ¿Qué es lo que Jesús habla en nuestra vida y cómo nosotros nos sometemos a su voluntad? El entender eso, el ser dependientes de Jesús nos logra aterrizar. Eso es lo que logra hacer con nosotros, nos aterriza e impide que nuestra imagen propia se vea distorsionada. La imagen que tú tienes de ti mismo se puede distorsionar fácilmente. Y para dos extremos se puede distorsionar para abajo, que puedes como verte a ti como poca cosa, como alguien que no tiene acceso a nada de lo que el Señor dice, te sientes constantemente como un pecador inmundo, no entiendes realmente quién eres, pero también se puede ir para arriba ese entendimiento de tu propia imagen. Te puedes colocar en un lugar en el cual no es tu lugar. No es tu lugar, no es de lo que el Señor ha pensado. Entonces, tienes que tener mucho ojo. Si tú no eres dependiente de Jesús en todo lo que haces, en todo lo que piensas, en todo lo que dices, tu imagen de ti mismo se puede distorsionar fácilmente. De hecho, inmediatamente, instantáneamente. Pues vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Y qué hace la dependencia? Hace algo muy genial, que ojalá y si estás tomando apuntes lo notas. La dependencia deja nuestro yo, al Santi, a la Cote, a la Luz, a Carlos, los deja en un segundo lugar. Y esa es la posición para nosotros. Nosotros en nuestras propias vidas, nosotros no somos el primer lugar. Somos el segundo lugar. El primer lugar es Jesús y nosotros caminamos por lo que Él nos dice. Entonces eso es importante porque eso es un rompimiento de tu esquema de cómo vives, de cómo esta sociedad te enseña a vivir. Pero eso es victoria. Cuando tú te colocas en segundo lugar, es victoria para tu vida y para todos los que te rodean. Así que yo quiero invitarte a que puedas entender un poquito eso, porque si no caminamos en esta humildad que el Señor nos dice, podemos caer y tener muchas consecuencias que no van a ser positivas para nosotros. Quiero que volvamos al pasaje que leímos, así que ojalá hayas dejado ahí la Biblia abierta en ese lugar. Vamos a leer en detención el 3 y el 4. Filipenses 2, versículos 3 y 4. Ahí dice así: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Entonces la humildad está relacionada directamente con lo que ahí la palabra nos está hablando. ¿Cómo está relacionada la humildad? Con que tú puedas ver al otro como Mejor, superior. mejor que tú. Mejor que tú. Y eso es algo que racionalmente no te puedo dar ningún tip para que tú lo hagas. Eso es algo que proviene directamente del Espíritu. Porque nuestra carne, porque nuestro yo, el plantearme ver a alguien y decir este es mejor que... es difícil, a menos que tú tengas una autoestima muy dañada y ahí es al revés. Todos son mejores que tú y tú eres lo peor de lo peor. Pero cuando no estamos en eso, muchas veces luchamos con esto. Nos cuesta visualizarlo. Entonces mira lo que dice la palabra. Debes considerarlos como mejor que tú.
Y también debes, ¿qué dice? Vamos. ¿Perdón? Ver los superiores. Y interesarse en ellos. Ya, dos cosas ahí, si estás anotando. Ver al otro como mejor que tú e interesarte en ellos. Más que en tus propios, dice la palabra, más que en tus propios intereses. Entonces, nuevamente, una persona humilde no puede ser una persona egoísta. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra egoísta? De ego, viene del yo, del orgullo. Entonces, tú no puedes caminar haciendo así. Tú tienes que lograr desprenderte de ese ego y poder dirigirte hacia los demás. Yo una vez un predicador compartió de esto. Estoy casi seguro que dijo que fue Lutero, pero prefiero dejarlo en un profesor cristiano porque da lo mismo quién fue. Pero mira lo que hacía este profesor cristiano. Cada vez que él abría y entraba a sus clases, él se arrodillaba. Entonces los alumnos le preguntaban, ¿por qué te arrodillabas? Y él decía, porque yo no sé frente a quién estoy. Yo no sé frente a quién estoy, quién puedes llegar a ser tú. Hacia dónde el Señor te puede llevar. Hacia qué victorias el Señor te puede lograr conquistar. Ese es el corazón correcto. Ese es el entendimiento. Es decir, no colocarse. En ese caso el profesor tenía esa sabiduría que iba a entregar, pero él decidió todo lo contrario. No, yo voy a partir arrodillándome porque yo no sé hacia dónde vas a llegar. Eso a mí me marcó mucho, esa historia, porque realmente empezar a reflexionar si esto ya está siendo parte de mí o no. ¿Cómo yo actúo con los demás? ¿Cómo veo a los demás? ¿Está siendo parte o estoy totalmente alejado sobre esto? Eso es algo que yo espero que tú puedas reflexionar y que el Espíritu Santo vaya trayendo realmente la verdad sobre, en este caso, sobre tu caso. Al principio te comentaba que el tema de hoy también tenía el propósito de introducir el nuevo ciclo de predicaciones de la iglesia, que es sobre la iglesia. ¿Y esto es por qué? Porque la humildad tiene una característica muy especial. ¿Cuál es la característica de la humildad que ahora voy a destacar? Es que la humildad solo se visualiza realmente la visualizas en relación con un otro. La humildad es un valor que se visualiza en relación con un otro. Alguien se ve afectado por eso, positiva o negativamente. Por ejemplo, lo que hablaba la palabra de Jesús. Jesús vino a nacer humildemente, pero vino a nacer por nosotros. Murió humildemente, pero murió así, de esa forma, por nosotros. La humildad tiene una relación con un otro. La humildad no es algo que tú vas a poder experimentar y cultivar solamente de forma privada y solitaria. Sí, la humildad se ve y se visualiza en la interacción con los demás. Por eso también es importante el pasaje que leíamos recién. Ve al otro como mejor. Interésate por el otro, es decir, está relacionado con el otro. Entonces, esto es muy importante porque nos va a ayudar a empezar a introducir la importancia de la iglesia y la relación entre nosotros. La humildad, por tanto, es puesta a prueba en el desarrollo del cuerpo de iglesia. Como nosotros como familia nos desarrollamos como iglesia, también se va colocando a prueba cómo cada uno de nosotros está avanzando en la humildad o no. Y trae consecuencias negativas o positivas para la iglesia. Si todos nosotros decidimos caminar en humildad y avanzamos, las consecuencias para la iglesia van a ser hermosas. Pero si nosotros, la mayoría, un grupo, varias personas deciden no avanzar en esto, deciden caminar por su propio interés, por su propio yo y ego, las consecuencias para la iglesia van a ser negativas y destructivas. Yo no sé si tú has escuchado hablar de que las iglesias se destruyen, se dividen, se cierran. No, ojalá nunca te haya pasado a estar en alguna que haya vivido eso. Pero las iglesias que pasan por eso es porque está detrás de esto el no desarrollo de un carácter humilde en las personas que componen la iglesia. No solamente en el pastor o los que están a cargo, en cada persona. Cada persona es importante para eso. Y quiero decirte que para la Viña Patagonia es aún más importante de que tú decidas caminar por humildad, por la humildad que Jesús nos muestra. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia, yo no sé si puedes poner la visión ahí que está Miguel, nuestra iglesia en su visión tiene un concepto muy importante, que es el, como parte, ser una Familia. Ya, súper importante. Cada iglesia tiene una visión. En nuestro caso, el Señor nos habló de ser una familia.
Hay otras iglesias que el Señor le muestra ser mega iglesia y que no hay tanta relación de familia, son grandes cultos y el Señor los dirige ahí, genial. Pero en nuestro caso, el Señor nos habló de ser una familia. Entonces, el desarrollo o no desarrollo de la humildad a nosotros sí que nos va a afectar. Porque en la familia, ¿qué es algo clave? La relación entre las personas. ¿Has tenido alguna vez problemas en tu familia, en tu círculo cercano? ¿Cuántas de esas peleas, de esas divisiones, esos problemas es por el orgullo? ¿Cuántas de esas peleas es porque ganó el yo? Y porque no pudimos acceder a pensar como el otro, a involucrarnos en el otro, a plantearnos de una manera humilde. ¿Cuántas veces? Entonces yo quiero que tú te lo tomes en serio este tema, porque realmente el que tú decidas caminar o no caminar en esto va a afectar la iglesia. Va a afectar la iglesia. Por eso es tan necesario que tú lo puedas visualizar. Las iglesias sufren cuando no hay humildad. Las iglesias sufren cuando no hay humildad. ¿Por qué? Porque esto significa que donde no hay humildad hay mayor predominio del orgullo. Es como una antítesis, es decir, si hay baja humildad, hay alto orgullo. Si hay mucha humildad, hay bajo orgullo. Es decir, es algo que se va regulando. No se queda en un área vacía. Es decir, si la iglesia no camina en humildad, va a caminar en orgullo. Y eso es lo que yo quiero decir. Y el orgullo, rápidamente, una definición que me gustó, es ese sentimiento de superioridad. Porque esa superioridad involucra también un otro, pero ahora de manera negativa. Lo veo como algo menos, yo soy mejor. Lo que él dice, tonto. Yo tengo un mejor conocimiento. Lo que él predicó, pucha, yo lo podría hacer mejor. Todo ese pensamiento, el que tocó la guitarra, pucha, yo podría tocar mejor la guitarra. ¿Entiendes? O pucha, se hizo algo, yo puedo haber generado una mejor idea. Todo ese sentimiento de superioridad es finalmente el orgullo. Y cuando las iglesias no caminan en humildad, caminan en orgullo. Y el orgullo es el principal generador de los conflictos. El orgullo es la principal herramienta de Satanás para destruir, para dividir las iglesias. Es la principal, no tiene otra mejor que esa. Porque sabe que con esa puede generar divisiones permanentes en la iglesia. Hay iglesias que se dividen y no vuelven nunca más a ser restauradas, porque se dio totalmente cabida a esto. Entonces yo quiero decirte, querida familia, si tú hoy día estás acá, si tú hoy día te sientes parte, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te hable sobre esto. Espero que hoy día nadie de ustedes esté pensando, este tema, yo ya sé lo que es ser humilde, yo ya sé. Porque cuando tú piensas de esa manera, no le dejas la posibilidad al Espíritu Santo que haga los cambios que tiene que hacer. Todos tenemos la posibilidad de cada vez de ser mejor. Así que toma nota de esto, porque realmente día a día nosotros somos probados en relación a nuestro corazón humilde. Quiero contarte que la palabra nos habla mucho sobre la humildad, así que si tú realmente quieres caminar en ella, yo quiero que puedas conocer lo que la palabra nos habla sobre la humildad. Y vamos a ir a Efesios. Con esto ya vamos a ir terminando. ¿Y cuál debiese ser nuestra principal motivación para conocer lo que la palabra dice de la humildad? De que Jesús era humilde y nosotros queremos ser más como Jesús. Ese es el desafío, amigo, amiga, es el desafío, ser más como Jesús. Para eso hemos venido, para eso el Señor nos ha fabricado, diseñado, para ser cada día más como Él. Así que cada vez que tú aprendas sobre esto, va a también después poder aplicarlo y ser como Jesús. Efesios 4, 2 y 3 dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Mira lo que nos dice un versículo breve: sean siempre humildes. La humildad no es por épocas específicas. La humildad es siempre en nosotros. Se tiene que llevar a ser algo parte íntegra de nosotros. Y mira cómo asocia la humildad. ¿A qué lo asocia la humildad? Rápidamente, ¿cuál es el versículo 3? Perdón, el versículo 2. Dice, sean siempre humildes y amables. Y luego... Ya, súper importante. Si tú quieres trabajar tu humildad, tienes que ser paciente y tienes que ser tolerante. ¿Tolerante con qué? ¿Qué dice? ¿Pero con qué del otro? Con las faltas del otro. Es decir, si yo te fallo, tú tienes que lograr ser tolerante con eso. Tienes que lograr entender, preguntarme qué hay detrás,
no sé, explicarme de mejor manera lo que te afectó, pero tienes que desarrollar eso. ¿Hay personas en la iglesia que cuesta más amar que otras? Sí. ¿Y por qué me miraste a mí? Hay personas que cuesta más amar que otras porque tienen características opuestas a nosotros. Principalmente es por eso. Porque yo pienso A y veo que la persona piensa B. Me va a costar calzar con este. Pero ¿qué dice? Tolera, sé paciente. Sé paciente. Y desde ya yo te doy un réclame que vamos a hablar en abril. Conversa con la persona. Conversa con la persona. Cuéntale. Si hay algo que te molesta incluso de su actitud, acércate con amor, con respeto y conversen. Esa es la manera de que nos podemos vincular. No generando, no, este me cayó mal, hasta aquí nomás. Veamos lo que dice Colosenses. Colosenses 3, 12 y 13. Entonces ya vimos esto de Efesios, siempre humildes, y vimos cómo está muy relacionado con la paciencia y con la tolerancia. Entonces eso es algo que yo quiero que tú puedas ir anotando. Esos conceptos tú puedes poner ahí humildad, conectar paciencia, tolerancia. Ahí vas conectando. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13 dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden, recuerda esto por favor, recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Yo te digo algo muy poco cristiano, es el no perdón. El guardarnos rencores es algo muy poco cristiano, algo que no es parte de un hijo o una hija de Dios. Así que si tú hoy en día tienes algo contra alguien de esta casa de iglesia, de esta familia, acércate a conversar. Acércate a conversar. Aclara las cosas, porque el no perdón no es parte de nosotros. No es parte de nosotros. Tenemos que constantemente ser capaces de perdonar o de ofrecer disculpas en el caso contrario, porque el Señor nos perdonó a nosotros. Entonces mira lo que dice: dado que Dios lo eligió para que sean su pueblo. Cuando el Señor nos dice que nos eligió para ser su pueblo, quiere decir que nosotros debemos representarlo. Tú eres mi pueblo, tú eres de los míos, tú eres de mi sangre, tú eres de aquel que yo puse mi espíritu. Tú tienes que ser como yo soy. Eso cuando dice, y cada vez que tú veas que somos su pueblo, te está hablando también de que tienes que compartir las características de Jesús. Entonces debemos representarlo y por tanto ser humildes. Ahí hay una lista de bondad, compasión, gentileza, paciencia y en este caso también la humildad. Y está asociado a la comprensión y al perdón. Es súper importante, le hablé del perdón, pero también comprendan. Comprendan que las personas se pueden equivocar. Comprendan que las personas pueden herir. Comprendan que las personas pueden dañarte. Comprende, porque somos humanos y nos equivocamos. ¿O hay alguien aquí que no se equivoca? Todos nos equivocamos, pero cuando se equivocan con nosotros y nos dañan, nos cuesta recordar esto. Así que yo te invito la próxima vez que alguien te dañe, que alguien te falle, comprende. Comprende que hay un proceso, comprende que es humano, comprende que está tratando de caminar por lo mismo que tú estás tratando de caminar. Primera de Pedro 5, la segunda parte, la parte B. Primera de Pedro 5, 5b. Y este versículo está relacionado con el que acabamos de hablar de Colosenses y van a ver por qué. Dice: y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces mira lo que dice: el trato de los unos con los otros debe ser en base a la humildad. Dice, vístanse con humildad su trato los unos con los otros. Entonces, ¿ves cómo la humildad es tan importante? Es la humildad la que regula nuestra forma de relacionarnos. Y ahí además nos dice que Dios nos da gracia a los humildes. Dios nos da de su gracia, de su favor constantemente. Y este versículo tiene algo en común con el anterior. ¿Cuál es lo que tiene en común? A ver, alguien si pudo ahí captar. ¿Cuál es lo que tienen en común estos dos versículos, el de Colosenses con el de 1 Pedro 5? ¿Qué hay en común?
por un pasaje a Punta Cana, que hay en Comunidad. Que habla cómo debe ser el trato de los unos con los otros. Ya, pero hay un concepto pequeño. Orgullosos. No, la humildad, claro, pero ¿qué en relación con la humildad? Lean lo de Colosenses, mira, les recuerdo. Colosenses 3, 12, 13 y 1 Pedro 5 con 5. El Dios nos da gracia. ¿No? Y todos vístanse, ¿Ya? ¿Qué hay que hacer con la humildad? vestirse. Ya, y esto es algo que hemos visto también con la nueva naturaleza. Cuando dice vístanse, nos está recordando de una decisión diaria. Diaria, tú todos los días te vistes. Vístanse es algo diario. Diariamente tienes que vestirte con humildad. Tienes que recordar lo que Jesús hizo por ti. Tienes que sintonizarte realmente con quién eres tú. Es decir, diariamente. Y es una decisión. No es un proceso mágico. Hoy día tú vas a salir de acá y no es como, wow, flotando, ahora soy una persona humilde. No, no va a ser así. Va a ser por tu decisión diaria de vestirte con humildad. Entonces eso es lo importante, que tú lo puedas ver. Si tú diariamente decides por esto, vas a ver frutos sí o sí. Y el último versículo, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice, por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Mira qué hermoso este versículo, cómo habla de la relación entre nosotros. Ámense como hermanos y hermanas. Y esto es algo que una persona me preguntó acá, una persona nueva. Pastor, ¿yo ahora tengo que decirle a todo hermano o hermana? Porque estoy conociendo a Jesús y estoy participando de la iglesia. Yo te puedo decir que la palabra nos invita a tratarnos y a vivir como hermanos y hermanas. Entonces, si de tu boca va a salir hermano o hermana, preocúpate de que tu acto sea tal cual. Porque si yo le digo hermano Waldo y yo no actúo como un hermano con él, y yo hablo mal de él, y yo no lo ayudo cuando necesita ayuda, ¿de qué sirve decirle hermano Waldo? Entonces yo quiero decirte algo por si alguno de ustedes también tenía la duda. Si tú vas a hablar de hermano y hermana, preocúpate de que tus actos también hablen de eso. Eso es súper importante que tú lo entiendas, porque acá la palabra que dice, háblense de hermanos y hermanas, dice, ámense como hermanos y hermanas. Ámense como hermanos y hermanas. Entonces eso es súper importante. Si tú lo quieres establecer, hazlo, pero acompáñalo de esto. Si no, realmente puedes estar cayendo en algo que no es muy bueno. Entonces, ¿qué dice sobre la actitud humilde? Primero nos plantea que eso es clave para una buena relación entre los cristianos, pero dice algo. ¿Cuál es la palabra que está al lado de la actitud humilde? ¿Cuál es la palabra que está al lado de la actitud humilde? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál es la palabra que hay al lado? Compasivo. ¿No? No paguen mal primero. O al otro lado. A ver, estamos leyendo. Dice, sean de buen corazón y ya. Mantengan una actitud humilde. ¿Por qué habla de mantener? ¿Por qué crees tú que habla de mantener? Porque hay que ser constante. Porque hay que ser constante y porque es difícil. No es fácil. No es fácil, no es propio de nosotros. Es algo que nosotros adquirimos al conocer a Jesús. Es muy fácil perder la humildad. ¿Por qué? Porque el orgullo es como esa persona catete que siempre está tratando de aparecer. Esa persona que quiere hablar, esa persona esto, de lo otro. Es así, constantemente el orgullo está tratando de buscar su lugar. Constantemente. Por eso es mantén la actitud humilde, mantén tu corazón humilde. Porque el orgullo está ahí buscando tomar control y predominio de lo que tú eres. Entonces quiero decirte que eso es muy importante. Mantén diariamente, vístete. No sé si tú estás entendiendo para dónde vamos, pero te estoy hablando de la humildad y no solamente dejarte en el aire con la humildad, sino decirte qué significa la humildad y qué nos invita la palabra a vestirnos en este caso y a mantener la actitud humilde. Quiero que puedas anotar ahí, no voy a darlos por el tiempo, pero quiero que tú puedas anotar 2 versículos para que tú los puedas leer en tu casa. Estos versículos son 2 consejos muy prácticos para mantener la humildad.
El primero está en Santiago 1, 19, 20. Ay, me da un gallito. 1, 19, 20, para que tú lo puedas anotar, después lo puedas ahí, leer y que el Señor te revele. Eso es un consejo muy práctico, tómalo. Y el otro está en Santiago 4:11. En Santiago 4:11. Ahí vas a poder encontrar dos consejos súper prácticos sobre cómo mantener la humildad. Y quiero soplarte algo sobre esto último de Santiago 4:11. Nos habla sobre el no juzgar. Y yo quiero decirte algo. Cuando tú te colocas en una posición de crítica y de juicio, lo que estás haciendo es colocarte en una posición de superioridad. Porque ¿quién te ha dado a ti la posibilidad de ser juez? ¿Quién te ha dicho, hey, tú eres el juez de este tiempo, enjuicia a todas las personas, sé tú quien las analiza, sé tú quien ve lo bueno y quien lo malo? ¿Hay alguien? El Señor a alguien le dijo, o veo algún ministerio que diga juez, pastor, apóstol, profeta, juez. ¿Quién es el único juez? El Señor, el único que tiene el juicio justo. Así que yo quiero decirte algo, ten mucho cuidado con lo que piensas del otro. Porque si caes en crítica y en juicio, te estás colocando en una posición que no te mereces. Y mira lo que decía el Señor. Decía, tú estás reclamando porque el otro tiene una astilla en el ojo. ¿Por qué no te fijas del tronco que tienes tú? Entonces ten mucho cuidado porque cuando tú te pones en la posición de juez, rápidamente se va a volver. Porque no te mereces, no es tuya, no es tu posición. Entonces rápidamente el Señor te va a decir, así que estás jugando esto. ¿Y por qué no ves lo que está pasando ahí? ¿Por qué no trabajaba mejor tu corazón? ¿Por qué no avanzaba mejor en esto en vez de preocuparte de lo que está haciendo el otro? Entonces ten cuidado, esa posición no es para nosotros. ¿Cómo quedamos hoy día con esta enseñanza? ¿Bien? ¿Sí? Es muy importante que más que hoy día poder haber escuchado, que puedas haber guardado, porque esto es algo que tú tienes que seguir alimentándote. Día a día, aliméntate de esto. Pídele al Señor que te haga cada vez una persona más humilde. Te pido que te puedas poner de pie y al equipo de Santa Cena que pueda ir entregando ahí los utensilios. Vamos a tomar Santa Cena. Ahí, si puedes colocar ahí la canción que tenía para este tiempo. Así que yo quiero recordarte algo. No te distraigas y el equipo de Santa Cena sabe hacer lo suyo. Yo quiero recordarte algo. Cada domingo hay una nueva oportunidad. Tienes una nueva oportunidad para reflexionar, para pedirle al Espíritu Santo que venga y haga los cambios en tu vida. Y eso depende de ti. Nadie ni nada puede hacerte forzar de que tú recibas lo que del Señor viene. Nada ni nadie. Solamente el Espíritu Santo. Así que yo te invito ahí que puedas cerrar tus ojos y pídele al Espíritu Santo que sea Él quien hoy día traiga ahí el entendimiento que realmente tú necesitas. Que sea Él el que hoy día traiga la verdad que tú tienes que llevarte a tu casa. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Enséñanos hoy día, Señor, más sobre la humildad. Enséñanos más sobre ese Rey humilde a quien amamos, Señor. Enséñanos más sobre Jesús. Queremos conocerlo más, Señor. Ser cada día más como Él. Así que pídele ahí al Espíritu Santo, cada uno. Esto es algo personal. Esto es algo personal. Así que a medida que vas recibiendo ahí el pan, el vino, pídele al Señor que traiga entendimiento. El domingo pasado mi esposa compartía al final un salmo muy lindo, que es el Salmo 139, 23 y 24. Y ese salmo dice, examíname, le pide el salmista al Señor, examíname, escudriñame, conoce mi corazón, conoce mis pensamientos, indícame en qué estoy fallando y guíame. Esa es la verdad que hay detrás, así que yo te invito a que tú tomes nuevamente este salmo. Y si te cuesta con tus propias palabras, dile eso al Señor. Señor, examina mi corazón, examina mis pensamientos, indícame aquello que no está bien y guíame por tu camino. Guíame por tu camino.
Porque el camino de Jesús es un camino marcado por la humildad. Es un camino marcado por la humildad. Esta canción que está sonando de fondo recuerda eso, que Él es el Rey de la humildad. Él es el Rey de la humildad. Ven, Señor. Ven con tu presencia. Ven con tu presencia, Señor. Padre, yo en el nombre de Jesús echo fuera toda lucha que estamos teniendo con el orgullo. Si tú logras identificar que el orgullo toma lugar muchas veces en tu vida, es un tiempo para arrepentirse. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de actuar. No sigas igual. No sigas igual. Yo te di un ejemplo de varias veces que me vi atacado por el orgullo y que caí. Sé sincero contigo. Sé sincero con el Señor. Dile, Señor, esto me ha costado, esto me afecta. Señor, yo tiendo a enjuiciar a las personas. Señor, yo tiendo a criticar. Señor, me cuesta ver al otro como mejor que a mí. Señor, me cuesta tolerar las faltas de los demás. Me cuesta ser paciente con algunas personas, Señor. Ve, Señor. Echa fuera de nosotros, Señor, todo sentimiento de superioridad. Yo declaro una iglesia pura y sana, Señor. Una iglesia pura y sana, Señor. Y queremos tomar Santa Cena en ese entendimiento. En ese entendimiento. Yo hoy día te hablaba en la adoración de que realmente necesitamos adorar porque la presencia del Señor es santa. Y este momento es igual de santo. Así que realmente si tú hoy día no has estado acá, tu cuerpo sí, pero tu mente y tu espíritu no han estado acá, tómate este tiempo. Tómate este tiempo. No tomes la Santa Cena de manera indigna. No tomes la Santa Cena de una manera errónea. Tómala con el entendimiento pleno de que eso que tú tienes en las manos representa el sacrificio de Jesús por ti. Es el Jesús que nació de forma humilde y que murió de la misma manera. Ven con tu presencia, Jesús. Queremos tener tu corazón. Que la Viña Patagonia sea reconocida por tener tu corazón. Gracias, Señor. Yo te pido que puedas ir a tomar el pan. Este pan que representa el cuerpo de Jesús, que representa ese cuerpo entregado, ese cuerpo que el Señor ofrendó. El Señor ofrendó su cuerpo. El Señor ofrendó su vida para ti. Yo no sé si tú eres consciente o lo puedes visualizar, pero el Señor ofrendó esto que tú hoy día ves en tu mano. El Señor lo ofrendó por ti. Por ti, por ti y por ti. Así que, Señor, tomamos y comemos, Señor, este pan, entendiendo, Señor, que esto tú lo hiciste por nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús comemos. Gracias, Jesús. Gracias por tu entrega sacrificial. Gracias, Señor. De la misma manera te invito a que puedas tomar el vino, esta copa que representa esa preciosa sangre de Jesús, que cuando fue derramada te dio la oportunidad de tener nueva vida, que cuando fue derramada te dio la oportunidad de caminar por el camino que Jesús iba a trazar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque no lo merecíamos. La palabra dice que nosotros merecíamos la ira de Dios, pero Él se entregó para que nosotros hoy día recibamos de su gracia y su perdón. Gracias, Señor. Así que yo te invito a que tomes esta copa. Gracias, Jesús. Yo te invito a que con tus propias palabras le puedas dar gracias a Jesús. Yo no sé por qué tienes que agradecer en este tiempo, pero me imagino que más de algo puede salir de tu boca. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu presencia, Señor. Gracias por tu permanencia en nosotros.
Gracias, Señor, por tu bondad, Señor, por tu misericordia, porque nunca fallas, Señor, porque eres fiel, Señor. Más allá de lo que nosotros hacemos, Señor, tú eres siempre fiel. Siempre estás con nosotros. Siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas. Tú no nos dejas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nunca nos abandonas, Señor. Tú nunca nos abandonas, Señor. Bendecimos el nombre de Jesús el día de hoy. Nos vamos con ese entendimiento de que Jesús vino de forma humilde a entregarse por nosotros. Y nosotros hoy día tenemos la oportunidad de dedicar nuestra nueva vida a caminar por sus pasos. A caminar por sus pasos. Y quiero invitarte a que tú decidas hoy día dar un paso nuevamente hacia ser discípulo. Da un nuevo paso hacia ser un discípulo de Jesús. Y no solo por la bendición espiritual personal que hay para tu vida, sino porque cuando tú decides ser discípulo y caminar en este caso por la humildad, tú decides también bendecir a la iglesia. Tú decides bendecir a la familia. Tú haces que cada vez haya mayor fruto y mayor gozo en esta casa de iglesia. Así que gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a caminar por tu senda. Gracias, Padre. Entregamos esta semana, Señor, desde ya a ti. Que sea una semana de gloria, Señor. Que sea una semana, Señor, de poder practicar la humildad. Padre, si hay cosas, Señor, actitudes, Señor, circunstancias, Padre, que nos hacen olvidar de esto, yo te pido que esta semana sea distinta. Si hay pensamientos cotidianos que hoy día nos alejan de la humildad, yo te pido que esta semana pensemos distinto. Si hay personas a nuestro alrededor que nos hace, Señor, caer en crítica, en juicio, en falta de perdón, hoy día declaro que esta semana son cambiadas esas personas, porque son cambiadas a través de lo que yo puedo hacer a través de ellas. Porque cuando tú amas, cuando tú te muestras humilde, tú causas un impacto en la vida de todo aquel que te rodea. Así que gracias, Señor. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús.